realizar una presentación hoy acerca de artrodesis lumbar, una pequeña actualización y repaso de las complicaciones a propósito de un caso que tuvimos en el servicio esta semana. El caso en sí se trata de una paciente de 75 años de edad que en octubre del 2021 presentaba dolor lumbar con claudicación en la marcha. Se le realizaron estudios a la paciente y se evidenció que presentaba un canal estrecho lumbar. En noviembre del 2021 a la paciente se le realiza la artrodesis lumbar a nivel de L4, L5 con un recalibraje del canal. Bueno, este año, en 2024, la paciente presenta lumbalgia con sospecha de aflojamiento del implante. En este último sentido, no tenemos otro dato, digamos, si bien presentaba una discreta claudicación en la marcha, no tenemos otro dato de por qué le sospechaban el aflojamiento del implante y se realiza la tomografía computada de columna lumbosacra. Acá podemos ver tres imágenes, estas están en ventana ósea de tomografía computada, tanto en plano axial y en reconstrucciones sagitales, que lo que muestran es que la paciente tenía, como ven, vemos, un estatus de instrumentación posterior a nivel transpedicular, ¿sí?, y lateral, y abarcaba los segmentos L4, L5. Podemos ver que también como otro hallazgo tenía una anterolistesis L4, L5. Bueno, la paciente, como dije, se le había hecho una descompresión posterior. Y cuando revisamos un poco con más detención las imágenes, veíamos que, o se observaba que en uno de los tornillos de los implantes, digamos, el tornillo superior izquierdo, acá lo podemos ver en un plano sagital, ¿sí?, era el superior, el de L4 izquierdo, existía toda esta área, ¿sí?, de pérdida de la densidad ósea en esta región, conocido como osteólisis, ¿sí? Yo acá marqué un poco la distancia que más o menos había desde el margen del implante hasta el margen, digamos, óseo, que era más o menos de 4.5 milímetros, ¿sí? Acá en un plano coronal, o en una reconstrucción coronal, mejor dicho, podemos ver otra vez los cuatro tornillos, ¿sí?, en L4 y L5, con cambios generativos. Ahora vamos a hablar de esta hipodensidad marcada que se encuentra justo en este segmento lumbar. Pero acá lo podemos ver, ¿sí?, mucho mejor cómo existía esa área de osteólisis, digamos, periimplante, a nivel particularmente del tornillo superior izquierdo, ¿sí? También existía a nivel del tornillo inferior derecho, como lo podemos ver acá, ¿bien? Bueno, esto llevó a que hagamos un pequeño repaso de lo que es la artrodesis. Sabemos, es un procedimiento quirúrgico que se utiliza, digamos, se realiza para poder conseguir la anquilosis de una articulación. Esta anquilosis es la pérdida total de la movilidad de una articulación. Está indicada en muchos y en una serie de patologías que en realidad ahora no viene al caso. Vamos a enfocarnos un poco más en las complicaciones, pero bueno, esta es la lista de algunas de las indicaciones que tiene y lo que, digamos, se requiere con una artrodesis poder restaurar sobre todo la alineación anatómica y también la biomecánica funcional del paciente, ¿sí? En cuanto a los tipos, esto lo traigo a manera de repaso y de mención. Existen muchos tipos y últimamente, digamos, de que empezaron a haber nuevas tecnologías, hay muchísimos tipos de implantes que se pueden utilizar. Existen espaciadores intersomáticos, existen colocación de tornillos, ya sea con placas o con varillas, que tienen distintos, digamos, distinta función, digamos, y utilidad para cuando se realizan. También existen otros tornillos que no solamente son tornillos transpediculares, sino que son tornillos translaminares o incluso tornillos facetarios. Y en cuanto al abordaje de los estatus de instrumentación, como sabemos, existen abordajes posteriores cuando realmente requerimos una descompresión posterior o abordajes anteriores cuando en general se usa y se prefiere, sobre todo en la columna cervical, y sobre todo cuando existe, digamos, que lo que predomina es el dolor por una degeneración a causa del disco intervertebral. ¿Y por qué se requiere o se prefiere un abordaje anterior? Bueno, porque se evita tener que lidiar, digamos, con el cordón medular si se utilizara un abordaje posterior, ¿sí? Otros tipos de abordaje o de técnicas que se pueden utilizar son los reemplazos totales del cuerpo vertebral, que hay mucho, no solamente es un cuerpo, se pueden hacer 2, 3, 4 cuerpos vertebrales, los reemplazos del disco intervertebral solo o las estabilizaciones dinámicas de la columna. Pero yendo, digamos, al tema en sí, sabemos que las modalidades de imagen para poder valorar las artrodesis a nivel de la columna, ya sea cervical o en este caso en particular lumbar,
en general son la radiografía, la tomografía y la resonancia. Antes se utilizaba muchísimo la radiografía, básicamente porque se dispone en todos lados y es rápida, es no invasiva, digamos, pero, digamos, durante mucho tiempo se utilizó para poder evaluar lo que era la sospecha de roturas de alguno de los tornillos o la colocación incorrecta de los implantes. De hecho, se suele utilizar mucho postquirúrgico para ver si el implante está bien colocado, pero la radiografía por sí sola no puede excluir otras complicaciones asociadas a los implantes. La tomografía computada, por su parte, es una modalidad de elección y, sobre todo, es muy precisa cuando lo que se pretende evaluar es la fusión ósea o las alteraciones óseas peri-implante. Si bien se puede ver artefactada digamos, por los implantes metálicos, varios papers mencionan de que el hecho de subir el kilovoltaje que se utiliza cuando se realiza la tomografía, digamos, provoca una mayor penetración en el implante, provoca menos artefactos, pero bueno, como ventaja tiene que existe un aumento de la radiación al paciente, ¿sí? Digamos, un aumento mínimo de la radiación. Y por último tenemos la resonancia magnética, que la resonancia magnética es muy útil para poder evaluar las complicaciones, los cambios postoperatorios y también esto referido a lo que es la fibrosis, los procesos cicatrizales a nivel digamos, de perimplante, y también la resonancia magnética en sí lo que nos permite es poder evaluar mucho mejor el contenido de lo que es el canal medular y también para poder detectar colecciones, no solamente hematomas o seromas, sino pseudomeningocele, que es una de las complicaciones que vamos a ver, y también para poder detectar procesos infecciosos a este nivel. La principal desventaja digamos, de la resonancia magnética es que en general presentan muchos artefactos, aunque en el último tiempo los materiales de instrumentación han sido o se utilizan de titanio, y esto hace que disminuya un poco lo que son digamos, los artefactos, reducen los artefactos, y en cuanto a las secuencias que mayormente se utilizan o se prefieren para la resonancia, si bien las convencionales, es decir, T2, T1, fases Pineco, son las que mejor o más se utilizan porque disminuyen un poco los artefactos, también las secuencias STIR sirven mucho para demostrar los artefactos, para demostrar los elementos de instrumentación, porque reducen también bastante los artefactos, y también las secuencias Propeller, ¿sí? Sobre todo bueno, de la marca G, por decirlo así. Hay que tener en cuenta que la administración de contraste es muy útil, y sobre todo cuando mencioné recién esto de los procesos cicatrizales, porque nos ayuda a poder diferenciar estos procesos de otro tipo de patologías, ¿sí? Acá traigo algunos cuadros, ¿sí? Que son en cuanto a las complicaciones. En la mayoría de los artículos que encontré y que revisé, y de los libros que revisé, las complicaciones se dividen en dos grandes grupos. Las complicaciones inmediatas, sí, o las complicaciones más cercanas al postoperatorio, y las complicaciones tardías, ¿sí? Dentro de las complicaciones inmediatas, o las que más rápido se aparecen, justamente tenemos lo que son digamos, las colecciones fluidas, que es lo que mencionaba recién, hematomas, seromas, pseudomeningocele, algunas lesiones que pueden desarrollarse en el postoperatorio, como fracturas o lesiones neuronales o lesiones vasculares, que esto lo vamos a ver más adelante, y dentro de lo que son las tardías tenemos las inflamaciones, como la aracnoiditis, por ejemplo, que vamos a mencionar, la infección, como la espondilodicitis, y el hecho de que también se menciona en muchos artículos, es que en general, bueno, y esto es sabido también, de que los segmentos adyacentes al estatus de instrumentación, digamos, al nivel de instrumentación que se realiza, los segmentos que están por encima y por debajo son propensos a sufrir mayor degeneración, digamos, ¿sí? A este nivel. Probablemente porque, digamos, absorban mucho más la carga, digamos, de la columna de ese segmento que está instrumentado. Otras de las complicaciones, que acá es donde el punto digamos, que queríamos abocar esta presentación, es la falla en la instrumentación, y ahí vamos a ver lo que es, digamos, lo que son las fracturas o los movimientos o desplazamientos digamos, de los implantes, y también tenemos la falla de lo que es la fusión ósea, que es la pseudoartrosis, ¿sí? Cuando no se consigue una anquilosis, se termina provocando una pseudoartrosis, y esto también va a traer problemas.
Por otra parte, este es otro cuadro que traje otro paper que encontré, que fue publicado en el 2006, ¿sí? El autor era Thomas Berquist, un conocido radiólogo musculoesquelético, que abarcaba y agrupaba las complicaciones según su incidencia, ¿sí? Vemos que la pseudoartrosis es la más común de todas, seguida de, digamos, la remoción de los implantes por cualquier causa, digamos, ya sea por fractura o cualquier causa del implante, y después tenemos lo que es la falla del implante, que esto tiene que ver también con la fractura, con los desplazamientos del implante, etcétera, ¿sí? Un dato que me parece importante señalar es que la infección, si bien siempre se menciona como una de las posibles complicaciones y uno tiene que pensar en que se pueda desarrollar, es una de las menos frecuentes de todas, ¿sí? Que aparezca una infección representa del 1 al 2,4% de los casos y digamos, el problema con la infección es que cuando aparece es realmente grave. Vamos a empezar haciendo una evaluación de lo que vemos o lo que podemos ver mejor por tomografía computada. Después vamos a ver algunos casos de lo que podemos ver por resonancia magnética. Primero, cuando hablamos de la tomografía computada, tenemos que ver, digamos, las complicaciones que están relacionadas a la colocación de los implantes. Y esto tiene que ver que, en general, la mayoría digamos, de las anormalidades que se producen en la colocación de los implantes son cuando se utilizan implantes transpediculares, ¿sí? Si bien esto es bastante frecuente, en general, algo que se menciona en uno de los papers de Radiographic es que los pacientes no suelen tener, digamos, déficit neurológico, ¿sí? Es decir, que esto termina siendo un hallazgo cuando se le realiza al paciente un control por alguna causa. En este caso vemos un ejemplo en el que, digamos, se utilizan tornillos transpediculares. El izquierdo se ve a nivel del pedículo, bien colocado, y el segundo tornillo se ve que no está por el pedículo, no pasa el pedículo vertebral, sino que se encuentra por el margen lateral derecho de lo que es el canal medular, ¿sí? Esto es una de las cosas que los autores de los papers mencionan de que uno debe informar, digamos, porque digamos, evidentemente no está bien colocado el material. Otra de las cosas que pueden pasar y que también por ahí hemos visto es que los implantes tampoco siguen, digamos, el margen del pedículo o el ángulo del pedículo, sino que se hacen lateral, no medial, sino lateral al pedículo. Y en este caso, lo más propenso que puede pasar es que rompa la cortical anterolateral digamos, del cuerpo vertebral y digamos, la punta del implante pueda ir más allá. En este caso lo podemos ver cómo pasa a nivel de lo que es la apófisis transversa, ¿sí? Esto es una vértebra torácica, una paciente que se le realizó una instrumentación torácica, y podemos ver justamente cómo digamos, el implante está prácticamente en contacto e incluso impresionaría que está comprometiendo lo que es la cortical anterolateral. Distinto al caso del tercer caso que tenemos, que también tenemos a nivel torácico, donde se le hizo a la paciente transpedicular bilateral, y lo que podemos ver es que llamativamente, digamos, si bien el material, el tornillo es transpedicular y sigue el eje del pedículo, digamos, francamente sobrepasa más allá la cortical anterolateral de la vértebra y entra en contacto estrecho con lo que es la aorta descendente, ¿sí? Un hallazgo que obviamente debe ser informado de manera directa al traumatólogo y, bueno, en este caso particular a esta paciente se le realizó después digamos, se le hizo un tratamiento endovascular con una malla endovascular para evitar complicaciones futuras, digamos. En este paper en particular se menciona que en estos casos uno debería, digamos, con su informe no utilizar o no brindar información acerca de malos posicionamientos o frases que puedan, digamos, atribuir culpas, sino más bien ser descriptivo y decir, bueno, se observa este tornillo pedicular T7 en contacto con la aorta descendente, por ejemplo, ¿sí? Realmente lo ponen textual. Acá podemos ver otra de las complicaciones, que esto es la migración de los implantes, ¿sí? Esto es otra complicación que es frecuente y que esta, digamos, migración de los implantes también puede entrar en contacto con estructuras adyacentes. En general, las migraciones se asocian en la mayoría de los casos a lo que es la osteólisis periprotésica, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo que podemos ver, esto es un paciente que recibió no solamente instrumentación posterior, es decir, con tornillos transpediculares, sino que también tenía un artefacto intersomático, un implante intersomático, y este implante intersomático, digamos, había sufrido osteólisis. La osteólisis es esta área con disminución de la densidad que podemos ver, esta línea señalada por la punta de flecha, y posteriormente sufrió lo que era un desplazamiento o una migración anterior, entrando en contacto y encontrándose adyacente a la arteria ilíaca derecha.
Lo importante digamos, de este caso y en realidad tener en cuenta cuáles son los factores predisponentes para esto es que cuando se ponen estos espaciadores intersomáticos debe respetarse el margen de la vértebra, es decir, el espaciador debería quedar en el centro y no quedar muy cerca de los márgenes laterales del cuerpo vertebral o de los platillos terminales en realidad, porque el hecho de que quede en contacto con el margen más lateral o más externo del platillo terminal puede hacer que empiecen estas áreas de erosión ósea y posteriormente que se desarrolle, digamos, la migración de los materiales. Acá tenemos otro ejemplo en el que, digamos, este es el implante intersomático y vemos cómo está francamente fuera de lo que es la línea del cuerpo vertebral, ¿sí? Vemos otra vez la instrumentación posterior a nivel transpedicular, pero vemos cómo digamos, el implante se encuentra adyacente a ambas arterias ilíacas comunes, justo por debajo de la bifurcación de la aorta, ¿sí? Acá señalado por la flecha. Entonces, bueno, nada, otro de los hallazgos que uno debería tener en cuenta e ir a buscar. Ahora, cuando hablamos de la osteólisis periimplante, digamos, y esto es lo que mencionábamos del caso, en nuestro caso particular, eh, en general, cuando uno habla de osteólisis periimplante, muchos artículos lo definen como que está relacionado a un posible aflojamiento de los instrumentos. Bueno, ¿qué es la osteólisis periimplante? Es esta disminución de la densidad ósea, como mencioné anteriormente, alrededor de lo que son digamos, el tornillo en sí, ¿sí? El implante en sí. Quiero aclarar que la osteólisis periimplante no se limita solamente a lo que es la columna y a los implantes, a los tornillos, sino que se utiliza para caderas, se utiliza para rodillas, para cualquier otro implante que se, digamos, produzca a nivel del esqueleto. Eh, Hay que tener en cuenta que no se puede en general diferenciar muy fácil por tomografía computada si la osteólisis periimplante es a causa de unos micromovimientos o de un desgaste propio del implante o si está secundaria a infecciones. Estos dos diagnósticos, es decir, si el periimplante, digamos, si la osteólisis, perdón, es por infección o es propia de los movimientos y los cambios degenerativos, hay que ser muy cuidadoso y tratar o, digamos, tratar de buscar signos que nos puedan sugerir que eso esté pasando o para cuál de los lados, es decir, si pensamos en infección o si pensamos en que es degenerativo. Uno de los signos que uno puede pensar que sea degenerativo es cuando la osteólisis perimplante se produce en el margen más distal del tornillo, en el margen más distal del tornillo. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, se supone que en ese margen más distal del tornillo, el tornillo es como que hace de pivote, digamos. Entonces, al hacer ese movimiento es donde más se va a provocar la erosión ósea y la osteólisis propiamente dicha. Ahora bien, en los casos de infección, en general, la osteólisis se produce de manera más heterogénea y abarca todo el trayecto digamos, del implante en sí, y en general, digamos, el área ósea o el borde óseo, el reborde óseo, es mucho más heterogéneo, ¿sí? Esto son dos datos que nos ayudan a tener en cuenta para determinar si es por infección o si es únicamente degenerativo. Ahora, la osteólisis perimplantaria, ¿es realmente un indicativo directo de que está flojo? No, es sugestiva de que está flojo. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para determinar de que la osteólisis es, digamos, un aflojamiento? Básicamente se debe demostrar por un cambio en la posición de los implantes mediante imágenes seriadas. Es decir, a los pacientes se le deben repetir estudios y mediante esa repetición de estudios ver si realmente el implante se movió de lugar o no. Si se movió de lugar, entonces sí, obviamente es un aflojamiento, ¿no? Otro punto a tener en cuenta que habla, digamos, y que se asocia a esto de la osteólisis perimplante, es esto que yo mencionaba hoy, que esto lo llaman como este fenómeno de hendidura de flujo, digamos, esta franca hipodensidad que se presenta en el espacio intervertebral de dos segmentos, ¿sí? Que están instrumentados, que están, digamos, por una artrodesis, que se supone que están fijos. Cuando aparecen estos cambios degenerativos, sugiere que existen micromovimientos en esa articulación y eso es altamente sugestivo de corresponder a que hay una falla en la artrodesis, ¿sí? Nuevamente, para determinar realmente que existe un aflojamiento, no basta solamente con ver la osteólisis periimplante, sino que hay que correlacionarlo con estudios seriados y esto está bueno saberlo porque hay que indicar estos estudios posteriores, digamos. Acá vamos a ver algunos casos, sí, de lo que es digamos, un aflojamiento
verdadero, porque podemos ver, en este caso son tomografías también en reconstrucciones sagitales, que la primera imagen lo que nos muestra es, digamos, un estatus de instrumentación posterior, lo podemos ver, y acá la flecha lo que nos señala es esta área de osteólisis periimplante que existe en la primera imagen. Ahora, a este paciente se le realizó una imagen posterior que se fue más o menos obtenida a los 3 meses, y lo que podemos ver es que la osteólisis aumentó, pero no solamente eso, sino que el tornillo en sí se desplazó hacia atrás. Entonces, esto sí constituye un verdadero aflojamiento del implante. Acá, digamos, dentro de las otras alteraciones que podemos encontrar, era la falla del implante, y dentro de lo que es la falla del implante hablamos de lo que son la fractura de los tornillos, que esto lo vamos a ver básicamente como una disrupción, una discontinuidad de los tornillos transpediculares, o como un desacople de los tornillos, que estos desacople obviamente que se presentan cuando están o con una placa o con las varillas, ¿sí? Digamos, de sostén posterior. Como dije, la primera imagen lo que nos muestra es esto, que digamos, esta pérdida, digamos, digamos, del tornillo, esta área, digamos, de pérdida de continuidad del tornillo, que es sugestiva de fractura y punto, digamos, no hay mucho más que buscar. Y en cuanto a los desacoples, esto también es algo que puede ocurrir, que lo podemos ver, los primeros dos tornillos, ¿sí? Señalados por la punta de flecha, está acoplado normalmente a la placa de sostén, y el tornillo más inferior se encuentra retraído, o en realidad se encuentra desplazado hacia anterior, ¿sí? Está en la columna cervical, y podemos ver que también existe una pequeña área de osteólisis anterior. Bueno, esto es sugestivo de desacople del tornillo, y esto obviamente que también es sugestivo de aflojamiento del implante, ¿no? Obviamente tener en cuenta que siempre que hay estatus de instrumentación a nivel de la columna, van a haber muchos cambios por debilitamiento óseo, y esto, bueno, también digamos, hace propenso a la aparición de estas complicaciones. Dentro de lo que es la evaluación por la resonancia magnética, hay varios puntos que también podemos ver mediante tomografía, y que mencionamos recién mediante tomografía, como son sobre todo lo que son la falla en los implantes, pero me parece importante centrarme en algunos puntos o en algunas entidades que se pueden presentar. Este es otro, digamos, este es de un paper de Radiography, ¿sí? Que es básicamente muy, pero muy similar al que mostré anteriormente, que era del 2014, este es del 2023, pero que se sigue clasificando, digamos, a los tipos de complicaciones como tempranas y tardías, ¿sí? Dentro de las tempranas, las que son como colecciones, pero particularmente el pseudomeningocele, o también lo que son, digamos, a nivel del implante o operatorias, digamos, que son las lesiones vasculares o de nervios que pueden suceder. Y dentro de lo que son las tardías, bueno, el hecho de lo que son las hernias discales residuales o recurrentes, la fibrosis epidural y la diferenciación entre estas dos, que ahora vamos a ver, y bueno, también todo lo que es los cambios degenerativos en los segmentos adyacentes, la pseudoartrosis que puede haber, etcétera, etcétera. Y otra de las que podemos ver es la aracnoiditis como cambios inflamatorios. Dentro de lo que son las complicaciones tempranas, dijimos digamos, el pseudomeningocele. En este caso se producen en general por una durotomía incidental. En general, estas durotomías o estos desgarros durales se suelen provocar por las laminectomías, y se estima que ocurren hasta en un 5% más o menos de lo que son las cirugías lumbares, y que digamos, cuando se diagnostican intraoperatoriamente, el cirujano simplemente puede cerrar ese defecto y listo, digamos, el paciente no va a padecer ninguna complicación. Pero cuando no son detectadas intraoperatoriamente, estas colecciones empiezan siendo pequeñas y después terminan aumentando su tamaño, ¿sí? Los pacientes pueden experimentar cefalea, pueden experimentar mareo, pueden experimentar una serie de síntomas clínicos que son sugestivos de esta pérdida o fuga de líquido cefalorraquídeo. En general, ¿cómo uno lo va a determinar? Bueno, en general haciendo también, si es que tenemos la primera imagen vemos ya una conexión que directamente tiene comunicación con el saco tecal, bueno, entonces sí, ya estamos hablando de un pseudomeningocele. Ahora, en este caso, por ejemplo, el paciente tenía cefalea, presentaba cefalea, se le realiza una resonancia de columna, podemos ver imágenes sagitales e imágenes axiales, que lo que muestran es una conexión en el tejido celular subcutáneo, pero las flechas rojas lo que quieren indicar acá es que no tenía una
franca comunicación con el saco tecal. Ahora bien, el paciente continúa con dolor, continúa asintomático, se le realiza un control a los 3 meses y se ve que la colección aumentó francamente de tamaño, ¿sí? Francamente de tamaño. Ya las flechas blancas lo que nos muestran es que tiene una comunicación con el saco tecal, y las flechas rojas lo que nos muestran es que tienen este signo del jet de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son estas áreas más hipointensas, ¿sí? Pero que lo que nos están mostrando, ahí arribita, por ejemplo, y acá señalado por esta flecha roja, es que, digamos, había un jet de líquido cefalorraquídeo hacia esta colección que iba a seguir aumentando paulatinamente. Esto compatible entonces con una pseudomeningocele. Otra de las complicaciones para evaluar o con la resonancia magnética son las hernias discales recurrentes versus la fibrosis epidural. Acá yo mencioné hoy que también se pueden utilizar secuencias contratadas en resonancia que van a ser de mucha ayuda, y en este caso es un claro ejemplo, ¿sí? En general, digamos, estas complicaciones, ya sea la hernia discal recurrente y la fibrosis epidural, se producen más comúnmente por la disectomía, es decir, cuando se quita todo el disco, ¿sí? Y lo que uno tiene que tratar de diferenciar es si realmente apareció una hernia nuevamente, o la hernia, digamos, que era recidivante, o si lo que tenemos es justamente un cambio cicatrizal a nivel epidural que nos provoque esta lesión. Acá podemos ver cómo se hace el diagnóstico diferencial. Estas son imágenes sagitales de una resonancia magnética de columna, ponderada en T2. Esta es ponderada en T1 post-contraste. Este paciente presentaba una hernia discal recurrente, y vean cómo se ve la hernia en la primera imagen. En el T2 se ve la hernia señalada por la punta de flecha, y en el T1 con contraste no presenta realce compatible con una hernia discal recurrente. Ahora, en las imágenes de abajo, también ponderadas en T2 y ponderadas en T1 post-contraste, vemos cómo lo que parecía una sospecha de hernia discal, ¿sí? Señalado por la punta de flecha, terminó siendo una fibrosis epidural. Vean cómo presenta un franco realce en esta secuencia post-contraste. Esto era entonces compatible con lo que fue la fibrosis epidural. Acá aprovecho para mencionar que todos los cambios cicatrizales y fibróticos posteriores a la instrumentación, sobre todo que se puedan presentar a nivel de los músculos erectores de la columna, se van a ver mucho mejor con una resonancia post-contraste, en la que vamos a ver el franco realce de esta área, ¿sí? Por último, mencionar una de las complicaciones tardías, otra de las complicaciones tardías, como es la aracnoiditis. Si bien la aracnoiditis es poco frecuente, es una inflamación que se produce a nivel de lo que son las membranas aracnoideas, existen 3 tipos. El tipo 1 es cuando las raíces nerviosas se agrupan, digamos, a nivel de lo que es el centro digamos, del canal medular. El tipo 2, cuando se agrupan de manera periférica al canal medular y dan un signo muy característico, que es el signo del saco vacío. Y el tipo 3, cuando se produce, digamos, como una formación de una masa de partes blandas que posteriormente puede osificarse y termina dando la llamada aracnoiditis osificante. Acá podemos ver algunas imágenes de unos tipos de aracnoiditis, en este caso un tipo 2. En las imágenes de arriba son imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, tanto en un plano sagital como axial, ¿sí? Vean que tenía el estatus de instrumentación y el estatus de laminectomía, y lo que podemos ver es justamente el signo del saco vacío, ¿sí? Vean que no vemos fibra de la cola de caballo a este nivel, y vemos, digamos, la punta de flecha. Lo que nos señala es justamente eso, las fibras nerviosas, cómo se distribuyen a nivel de la periferia de lo que era el saco. A esta paciente se le realiza una tomografía computada 6 meses después de esta resonancia, y lo que se observa es una presencia de calcificación a nivel de lo que era el canal medular. Bueno, esto fue compatible entonces con una aracnoiditis osificante. Acá dejo alguna de la bibliografía que consulté acerca de lo que es los estatus de instrumentación, las complicaciones del estatus de instrumentación, por si alguien quiere revisar y ampliar un poco más en el tema. Muchas gracias por su atención.